economista, con quien siempre hablamos de los temas económicos para entender la realidad de la República Argentina. Maximiliano, bienvenido a esta edición de Ahora. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá hablando justamente de la deuda que mantiene Argentina, tanto en dólares como en pesos argentinos. Hay una negociación en estos momentos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo Argentina está enfrentando esta deuda? Mira, esta semana es una semana muy especial porque el miércoles hay un vencimiento de 400.000 millones de pesos de la deuda en pesos del Tesoro Nacional. La mayoría de esos vencimientos está en manos de inversores particulares, empresas, inversores locales y extranjeros, y hay mucha atención respecto a cómo va a ser el gobierno para poder refinanciar esos vencimientos, teniendo en cuenta que si no logra refinanciar la totalidad de esos vencimientos, parte de los pesos que consigan esas empresas o esos inversores pueden presionar sobre los dólares alternativos. De todas maneras, el gobierno ha trabajado mucho para ver si pueden actuar, por ejemplo, provincias y municipios que tienen plazos fijos, ahorros por 380.000 millones de pesos las provincias, 190.000 millones de pesos los municipios que tienen ahorros. La gran mayoría, si parte de esos fondos los pueden colocar en deuda del Tesoro en pesos para ayudar a la refinanciación. De todas maneras, en este diciembre lo que estamos viendo, y sobre todo se vio en este comienzo de la semana, es que hay mucha necesidad de pesos por parte de empresas, sobre todo también de particulares. Es típico en diciembre que las empresas venden dólares o usan parte de las colocaciones que tienen, por ejemplo, en deuda en pesos del Tesoro Nacional para pagar los gastos de salarios, medio aguinaldo, especial por vacaciones, y de esa manera se mantiene cierta estabilidad cambiaria. Esto es lo que hemos visto en este inicio de la semana, pero estos test de la renovación de la deuda en pesos del Tesoro Nacional es una primera prueba de lo que va a pasar el año que viene. Hay vencimientos muy grandes todos los meses en pleno escenario electoral y el gobierno va a tener que tratar de conseguir refinanciación de esa deuda para que no queden muchos pesos libres que puedan presionar sobre los dólares fuera del cepo, ¿no? Los dólares libres, los dólares a los cuales acceden las empresas o los particulares. Claro, una ecuación minuciosa la que debe realizar. ¿Cuál es la expectativa del mercado en torno a este panorama que estás hablando? Bueno, insisto, diciembre no es el gran problema en términos de la brecha cambiaria. Había habido en las últimas semanas cierta presión sobre el dólar blue, sobre el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, los dólares financieros en blanco. Esta semana empezó mejor. En parte también porque el gobierno viene dando muestras de que permanentemente consigue distintas formas para acumular dólares en las reservas del Banco Central. El dólar soja en 9 días hábiles ya acumuló más de 760 millones de dólares en las reservas del Banco Central. Hoy ingresaron 500 millones de dólares adicionales del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, a las reservas. Se puso en funcionamiento finalmente el dólar libre, el dólar MEP para turistas extranjeros que llegan a la Argentina, y eso es muy bueno porque es deseable que los turistas extranjeros en Argentina paguen con tarjeta de crédito, se le liquide al dólar ese de 300, 320 pesos y esos dólares puedan entrar a las reservas del Banco Central. Entonces, de alguna manera, muy artesanalmente, el Banco Central, el ministro de Economía, Sergio Massa, están muy pendientes de que el Banco Central pueda acumular reservas, no se quede sin dólares, porque eso significaría desestabilizar todo el esquema de los dólares libres, ¿no? Si hay una caída de dólares en la reserva del Banco Central, no se cumplen las metas con el FMI y hay muchos pesos dando vuelta, eso puede desestabilizar todo el esquema en el año electoral. ¿El dólar blue llegando a los 3.16 es algo esperable? No, por eso digo, eso es lo que ocurrió Sí. la semana pasada. Esta semana ya empezó a aflojar. El problema es enero, febrero, cuando estemos ya dentro del año electoral y no haya tanta demanda de pesos como hay en este diciembre, ¿no? Claro. Ahí, obviamente, el ministro de Economía va a tener que mostrar que sigue en el sendero de ajuste fiscal que ha aplicado en los últimos 4 meses. Hay una caída del gasto público en términos reales, descontada la inflación, de 20%, un ajuste fiscal muy grande que hay duda de que el ministro de Economía puede mantenerlo en pleno año electoral, con los tironeos típicos que eso ocurre. Hay quienes dicen que eso puede mantenerse si en todo caso el gobierno focaliza parte del gasto público en la provincia de Buenos Aires.
que es la gran apuesta del kirchnerismo para el año que viene, y mantiene el esquema de ordenamiento fiscal dentro del acuerdo con el fondo para el resto de las cuentas públicas. Vamos a ver, pero es uno de los interrogantes que está dando vuelta hoy. Lo último, se va a conocer la inflación el próximo miércoles. Hoy se conoció la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encima del 5. ¿Esto sería de alguna manera un poco la proyección de lo que podremos ver el próximo miércoles? Sí, fue una buena señal hoy porque la Ciudad de Buenos Aires dio 5,8%, empezó con 5 finalmente la inflación. El Ministerio de Economía espera que el jueves próximo, cuando se dé a conocer el número del INDEC, también empiece con 5, por ahí un poco por debajo de eso que dio en la Ciudad de Buenos Aires. Noviembre suele ser un mes más tranquilo en términos de precios, pero se está viendo una desaceleración de precios de alimentos que ocurrió en noviembre, y vamos a ver si se puede mantener en diciembre. Diciembre siempre es un mes más complicado, pero la apuesta del Ministerio de Economía es al menos mostrar un sendero mínimo de desaceleración mes a mes, que no se vuelva a meses donde la inflación vuelve a estar muy por arriba del 6% mensual. Creo que finalmente el jueves se va a corroborar una inflación del orden del 5 y pico. Eso, ojo, a nivel últimos 12 meses, la inflación va a estar ya en el orden del 93%. Vamos a cerrar el año con una inflación más cercana al 97-98%. Pero bueno, la apuesta es que en los próximos meses pueda haber mes a mes una leve desaceleración. Maximiliano, como siempre, muchísimas gracias por toda la información y la claridad a la hora de analizar la economía en la República Argentina. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.